Buenas noches, ¿cómo están, amigos? ¿Cómo les va? Bueno, buenas noches y bienvenidos al último turno. Mi nombre es Cristian, para los que no me conocen. Yo soy pastor junto a mi esposa de la iglesia La Roca, Villa Gaucho. Y bueno, estaba pensando esta semana, ya que estamos culminando esta semana que a veces se hace tan cortita, pero tan extensa. No sé si les pasa a ustedes, pero vuelan los días, vuelan. Sin querer ya estamos queriendo entrar el fin de semana. Pareció que recién ayer cuando me desperté era lunes, pero bueno. Y reflexionaba caminando por el barrio. Miren, les cuento. En el mismo barrio donde tenemos la iglesia, tenemos nuestra casa y tenemos nuestro negocio con Mariela. O sea que estamos todo el día en el barrio. Y caminamos mucho por el barrio, vemos la gente, vemos las circunstancias, vemos las dificultades, vemos las cosas buenas. Y pensaba el otro día, mirando un poco alrededor, lo que tal vez hay en mi corazón de parte de Dios, que es un poco el tema de adicciones y esa problemática. Miraba y pensaba, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo podemos hacer para que esto se termine? Parece una utopía, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer para que esto no suceda tan a menudo, tan crudo como se ve, tan real, y que los chicos o las chicas o lo que sea, o cualquier persona que tenga problema de adicción, la pase como la pasa, ¿no? Y lo difícil que se le hace. Entonces caminaba y miraba situaciones, miraba personas y pensaba en mí, ¿no? Pensaba en mí, en mi llamado, en la iglesia, y llegaba a esta conclusión. Yo, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar desde mi parte para que esta realidad social pueda cambiar o pueda tener aunque sea un pequeño cambio? Y empecé a mirar mi estado espiritual, o el estado espiritual de muchos, ¿no? Y pensaba, necesitamos un poco más. Pensaba en mí, ¿no? Necesitamos reflejar a Cristo. Solamente la persona de Cristo puede hacer que esto cambie. Solamente Él, a través de su iglesia, puede hacer que esto cambie, porque realmente lo hemos intentado, y a veces lo intentamos de muchas maneras y muchas veces mucha cantidad de esfuerzos para que esta realidad cambie. Personalmente hemos trabajado mucho, ¿no? De diferentes maneras, pero he llegado a la conclusión que la gente necesita a Cristo. Ustedes van a pensar, pero claro, sos pastor, vas a una iglesia, tendría que ser elemental. Sí, tendría que ser elemental. Pero cuando entré a reflexionar sobre mi semana y sobre lo rápido que pasó, me empecé a mirar cuánto tiempo le di a Cristo. Cuánto tiempo le damos a Cristo para que esa vida de Jesús penetre en nosotros, y a través de nosotros, que nos dio la autoridad, que nos dio toda la autoridad como iglesia, pueda reflejar esa luz, ¿no? Y ser esa sal que tanto necesita y que la Biblia, la palabra de Dios lo dice. Entonces, en este trajín, en este flash que pareció la semana, me encontré, y abro mi corazón, me encontré como que muchas veces no tuve tiempo de excelencia. No tuve ese tiempo necesario para conocer a su persona, conocer a la persona de Cristo. Todos tenemos mucho trabajo, todos tenemos familia, todos tenemos cosas que hacer, los hijos, las diferentes ocupaciones. Entonces empezaba a pensar, ¿cuál es el momento? ¿Cuál es la prioridad que yo le doy a Cristo en mi vida? ¿No? Porque en definitiva eso es lo que va a sanar a la gente, lo que va a salvar a la gente y lo que la gente necesita. Y digo, necesito un poquito más, necesito algo más. Y no estoy hablando de tiempo, no estoy hablando de tiempo, porque yo puedo estar orando, por llamarlo de una manera, 3 horas o 4 horas y poder no llegar a conocer a Jesús, ¿no? Poder estar sentado o poder estar leyendo sin entender o sin que Cristo se revele en mí, ¿no? Entonces pensaba en esos tiempos de calidad, en ese tiempo donde yo decido morir, decido menguar para que Él crezca. Ayer reflexionábamos en la iglesia, en la congregación, en la reunión que tuvimos, y yo decía, hablamos de esto, Jesús pagó un precio
absoluto, ¿no? Él siendo Dios, bajó del trono y se hizo hombre para pagar el precio por nosotros. Murió por nuestros pecados, murió por nosotros. Y yo digo, la Biblia dice que nosotros también tenemos que morir para llevar fruto, ¿no? Entonces necesitaba pasar más tiempo para empezar a morir a lo que yo deseo, a lo que yo pienso que es importante, para que lo importante, lo real, empiece a ser evidente en mi vida. Así esa necesidad que tanto veo en la gente pueda ser solucionada, o bien pueda ser esa sal o esa agua de vida que tanto necesitan. Y pensaba, yo digo, bueno, algo tengo que parar, o algo tengo que dejar de lado, o algo o cambiar las prioridades, podría ser, ¿no? Decía, a ver, ¿a qué hora me levanto? Y me levanto para llevar a mi hijo a la escuela. Bueno, necesito levantarme un poquito más temprano. Y vos decís, pero sí, ¿saben por qué? Necesito empezar el día con Jesús. Necesito empezar el día con la guía del Espíritu Santo. Porque me he encontrado muchas veces despertándome con lo justo, llevando a mi hijo a la escuela con lo justo. De llevar a la escuela tengo que entrar al negocio, tengo que empezar a trabajar. Y empecé ese día, tal vez sin una charlita con papá. Y me agarró el día desprevenido. Y a veces las decisiones, las circunstancias que se te presentan, no las tomás de la mejor manera o no las haces de la mejor manera. Entonces digo, bueno, vamos a hacer algo, vamos a empezar a tener prioridades. Yo digo, bueno, si Dios está en primer lugar en mi vida, yo creo que lo primero del día tiene que ser Él. Entonces empecé a pasar tiempo con Él. Mientras me preparaba un café, mientras me preparaba un té, empezaba a charlar, le empezaba a entregar el día, empezaba a charlar sobre el barrio, sobre la gente, sobre la congregación, sobre mis amigos, sobre mis hermanos. Y Él empezaba a poner pensamientos lindos en mi corazón. A través del Espíritu Santo empezaba a poner los pensamientos de Él. Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos va a revelar lo que hay en el corazón de Él. Entonces yo digo, bueno, eso es una negocio enorme. Que el Espíritu Santo nos revele lo que hay en el corazón de Dios es genial. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pasar tiempo con Él. Para decirle, por favor, revelame, Señor, lo que hay en tu corazón. Porque si no, de otra manera no puedo ver. Porque a veces no puedo ver. Ustedes, no sé si les pasa lo mismo, pero a veces dentro de tanta necesidad no podemos ver. O nos hacemos como el callo, cuando hay un callo que ya no molesta el zapato porque se hizo duro la piel, listo, ya no molesta más. Y a veces las necesidades que hay en la sociedad no nos molestan, porque no entendemos qué hay en el corazón de Dios. Ahora hay entre comillas, hay un peligro de hacer eso. Porque donde Dios empieza a mostrar lo que hay en su corazón, te empieza a mostrar lo que hay en la gente, la necesidad de la gente. Y ahí vamos al segundo paso. ¿Estás dispuesto a morir para que otros vivan? ¿Estás dispuesto a incomodarte para que otros estén cómodos? Porque después de pasar tiempo, viene la acción, ¿no? Después de que Cristo se revela en nosotros revelamos a Cristo en la gente. Entonces empieza a cerrarse el círculo. Empieza a cerrarse el círculo del llamado. Porque también tenemos que pensar, ¿vos estás pensando o sabés para qué Dios te llamó? Esto es clarito. Dios reveló a su Hijo en nosotros para que nosotros revelemos a su Hijo en la gente. Entonces cada vez que ahora camino por el barrio, cada vez que quiero caminar por el barrio, ya quiero mirar de otra forma o miro de otra forma. Recién cuando venía para acá, crucé un par de chicos, crucé un par de amigos y ahí nomás pensaba, Señor, ¿cómo es esto? ¿Cómo llegar a ellos? ¿Cómo llegar a esta gente? ¿Cómo llegar a estas personas? Y uno empieza a pensar, por algo llegaron ahí, tuvieron una infancia difícil, tal vez la familia, es lo que siempre pasa. Y yo digo, acá, Señor, vos nos pusiste. Vos nos pusiste en un barrio, vos nos pusiste en un lugar, vos nos pusiste para marcar la historia. Vos nos pusiste, pero la historia no la va a marcar un edificio. La historia la va a marcar la gente que pague un precio de que se sea revelado Cristo en nosotros. Entonces yo digo, si juntos, como hermanos, cada uno de nosotros empieza a buscar más de su presencia, empieza a buscar más el Espíritu Santo que nos revela, que nos lleva al lugar de donde somos y donde Dios nos plantó. Miren, cuando leemos en la Biblia que Cristo le dio toda la autoridad a la iglesia, es que nos dio toda la autoridad. Y si Dios nos dio el mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesús de los muertos,
Ese mismo Espíritu Santo hoy vive en nosotros. Entonces, si eso es real, como dice la Biblia, y Dios cumple las promesas, algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar, algo tiene que cambiar, algo tiene que cambiar. No en la gente, no en la sociedad. Algo tiene que cambiar en mí como hijo de Dios. Algo tiene que cambiar en mí, en mi interior. Algo tiene que revolucionar. Esa llama se tiene que volver a encender o que se avive esa llama. ¿Te acordás cuando Dios te llamó? ¿Te acordás cuando conociste a Cristo por primera vez? Seguramente alguien oró por vos. Seguramente alguien pagó el precio. Alguien se incomodó para que vos estés cómodo. Alguien pagó el precio horas y horas para que vos conozcas a Jesús y hoy puedas ser libre. Yo sé que las circunstancias de la vida o las muchas ocupaciones a veces nos sacan un poquito del eje, pero tenemos que entender, Dios sigue confiando en su iglesia. Dios sigue confiando en cada uno de nosotros. Dios sigue confiando en nuestros brazos, en nuestros pies. ¿Alguna vez te pusiste a imaginar? ¿Te pusiste a imaginar que Dios usa tus brazos para abrazar? ¿Alguna vez te pusiste a pensar que Dios usa tus pies para ir a lugares donde capaz que nadie puede llegar? ¿Sabés qué bueno es saber que a través de nosotros Dios puede abrazar a alguien? ¿Sabés qué bueno que a través de nosotros el Espíritu Santo pueda convencer de pecado a otra persona? Y así se cumple la palabra de que somos reconciliadores de Cristo. Reconciliamos a la gente con Jesús. Cuando uno pasa tiempo con Dios, empieza a fluir el Espíritu Santo y ahí empiezan a pasar estas cosas. La palabra se revela, la palabra se hace carne y yo empiezo a creer quién soy. Empiezo a creer que si nací en esta parte de la historia, si Dios me puso en esta parte de la historia, es por algo. Si no hubiéramos nacido, qué sé yo, en la época de los vaqueros, hablábamos el otro día, ¿no? En la época de los convoys, pero nacimos en esta época y Dios no se equivoca. Y tal vez estemos en el último tiempo y tal vez las cosas estén dificilísimas. Gloria a Dios. Entonces Dios nos eligió para la mejor época, para la mejor parte. Y dice que al que Dios llama, capacita. La buena obra que Dios empezó en nosotros, la va a terminar. Pero hay que pasar tiempo con Él. Hay que contagiarse de nuestro papá. Hay que contagiarse del que puede llenar la vida de todos. Charlando con un pibe, charlando con un chico, vino desesperado, ¿sabes? Vino desesperado. Y yo lo miraba. Y yo digo, él necesita la verdad. Él necesita a Cristo. Él necesita algo que le dé paz como nadie la da. Él necesita tomar esa agua que no vaya a tener sed jamás. Y el pibe lloraba y decía, yo no puedo vivir más así. Ya no puedo con mi vida, no puedo con las cosas, no me dura nada. Perdí familia, perdí mi novia, perdí trabajo. Y ver a una persona así, en esas condiciones, vos pensás que puede pasar cualquier cosa. Ahora vos fíjate esto. Dios lo atrae con cuerdas de amor. Dios puso en él el querer y el hacer de ir a nosotros, que sabe que somos cristianos. Él vino a buscar realidad y él vino a suplir una necesidad. Y yo ahí me miré y le digo esto sinceramente. ¿Tengo para darle? ¿Tengo para darle? Miren, cuando digo tengo para darle, yo le puedo dar palabras hace 25 años que soy cristiano y le puedo dar un par de versículos. Le puedo decir cómo tiene que caminar, pero necesitaba algo más. Él necesitaba el poder del Espíritu Santo. Él necesitaba algo más. Él necesitaba llenar ese vacío. Él necesitaba tener paz como nunca la tuvo, él me dijo, ¿no? Como nunca la tuvo desde chiquito. Entonces, ahí era el momento. Por eso es necesario estar preparado, por eso es necesario estar en su presencia, por eso es necesario pasar tiempo con Él. No sabes cuándo va a llegar el momento donde venga una persona a buscar de Cristo en vos. Nunca podés saber cuándo va a ser el momento donde Cristo te haga cruzar con esa persona que tanto Él ama. Entonces, cerrando esta reflexión, quiero decirte que estés preparado. Me digo a mí mismo, preparémonos, chicos, preparémonos en oración, preparémonos en palabra, preparémonos en búsqueda. Tratemos de morir para que alguien viva, tratemos de incomodarlo para que alguien esté cómodo.
Le cuento esta reflexión porque era lo que me pasó esta semana, ¿no? Esta semana que pasó volando, que ya estamos casi en fin de semana, me prepara para que cuando empiece la semana que viene, no empiece de la misma manera, o bien empiece un poquito mejor, empiece preparado, porque este es el tiempo de Cristo. Este es el tiempo donde la gente necesita conocer a un Dios verdadero. Y gracias a Dios, por su misericordia, por su amor, Él nos reveló a nosotros. Así que bueno, amigos, que tengan una gran semana, que disfruten este fin de semana y que pongan a Dios en primer lugar. Los quiero mucho, cuídense.